Bueno, pues está con nosotros también alguien que estuvo en esa manifestación del 4 de diciembre de 1977. Es el abogado historiador José Luis Villar. Es un lujo tenerle hoy con nosotros. Buenos días. El placer es mío. Buenos días. Buenos días, porque sabemos que además usted es un experto en el tema de la bandera. Formó parte del Partido Andalucista también y tiene una gran tradición para contarnos de todo la historia de la autonomía andaluza en sus documentos, porque ese es el título, ¿verdad?, también de la conferencia que usted da con motivo de este día. Lo cierto es que fue en 2022 cuando el presidente de la Junta, el señor Villar, recoge esa iniciativa de Alejandro Rojas Marcos. Dice, bueno, ¿por qué no hacemos del 4 de diciembre el Día de la Bandera? Y a mí me gusta mucho cuando le he escuchado hablar, porque es necesario que se reivindique la importancia de un día como hoy, porque llegó un momento en la historia de Andalucía que se perdió realmente lo que era la importancia del andalucismo. Y estoy hablando de la época quizá de la Guerra Civil, y volver a retomar ese andalucismo por excelencia era muy importante para nuestra historia, ¿verdad? Absolutamente. Y es que no es que se perdiera, es que se sepultó. Se sepultó con un silencio absoluto. El golpe de Estado del 18 de julio sí. Y la Guerra Civil subsiguiente, el andalucismo desapareció de la faz de la tierra, hasta el punto, claro, ustedes sois mucho más jóvenes y ustedes se han criado con la bandera de Andalucía y con los niños tocando la flauta el 28 de febrero en los colegios. Yo no. Yo no tenía ni idea de que Andalucía tenía una bandera, un himno, un escudo y que había habido una lucha para la autonomía 40 años antes. Ni idea, eso lo descubrí ya más mayorcito. Y por lo tanto es muy distinto, ¿no? Claro. La forma de sentarse. Y el 4 de diciembre es muy importante, muy importante. La historia es muy importante, no por eso que se dice para no repetir errores. Los seres humanos repetimos errores continuamente. Sí. Es muy importante para entender el presente. Y el 4 de diciembre nos permite entender por qué tiene hoy Andalucía autonomía, precisamente. ¿Por qué vamos a votar cada 4 años a elegir un parlamento andaluz y hay un gobierno andaluz? Claro. Porque eso también es una cosa que hay que poner en valor. Ya ha pasado el proceso autonómico del debate político. Yo creo que ahora debe ser objeto de la ciencia jurídica, de la ciencia histórica, parte de las ciencias sociales, su estudio, ¿no? Y los planes que había al final del franquismo y durante la transición, los inicios de la transición, no era que Andalucía fuera a tener un Parlamento de Andalucía ni que fuera a tener un Consejo de Gobierno. Esos planes no había. Al final del franquismo, los partidos de la oposición y también desde las instancias del gobierno que apostaban por el cambio democrático tenían muy claro que Cataluña y el País Vasco iban a recuperar la autonomía. Claro. Pero punto. Claro. ¿Qué pasó? El 4 de diciembre los andaluces nos echamos a la calle y cambió el panorama. Usted estuvo en esa manifestación. Claro, ¿Qué edad tenía? Un poquito más mayor que Paco. 17 años. 17, no, el 13. ¿Usted cómo recuerda aquel día? Bueno, aquel día fue un día impresionante. O sea, de esas cosas que no se te pueden olvidar en la vida. Es que había 2 millones de andaluces en la calle el mismo día a la misma hora. Eso es brutal. Y todos además con una cosa muy clara, con el orgullo de que Andalucía no puede ser menos que nadie. Lo que salimos a decir es, aquí está Andalucía, aquí está el pueblo andaluz, España va a cambiar y en ese cambio que va a tener España, Andalucía tiene que estar en el pelotón de cabeza. No en el pelotón de cola, sí, como era la tradición histórica de Andalucía en los 2 últimos siglos, sino en el pelotón de cabeza. Y cambiamos el curso de la historia, esa es la enseñanza para el presente. Cuando los andaluces queremos y nos ponemos, podemos. Y pudimos el 4 de diciembre del 77 que las cosas empezaran a cambiar. Y hubo proceso autonómico, y hubo artículo 151 y no 143, y hubo Estatuto de Autonomía, y hubo Parlamento Autonómico, y ha habido muchos cambios en Andalucía desde entonces. Está ahí, claro que sí. Hay una imagen, una portada que mucha gente seguro que recuerda, que es esa bandera andaluza, porque ya que es el Día de la Bandera vamos a hablar de ella, y además usted la conoce muy bien, porque ya los colores de por sí, ¿verdad?, tienen un significado, ¿no? Por un lado, evocan al pueblo andaluz, a las casas blancas, ¿no? Sí, sí. Y por otro lado, Blas Infante en la revista Andalucía en 1920. Claro. Los campos andaluces verdes, las casas andaluzas blancas, los jazmines en los balcones. Hay un artículo muy bonito de Blas Infante en la revista Andalucía de Córdoba de 1920 en el que describe por qué hemos elegido en la Asamblea de Ronda de 1918 esos colores para la bandera. Porque también se hablaba de la dinastía Omeya, ¿no? También Blas Infante lo introduce en eso, cuenta una tradición histórica que había, que después de la batalla de Alarco se colgaron desde el alminar de la Mezquita Mayor de Sevilla, nuestra giralda de hoy día, pendones blancos y verdes, porque el califa antes de la batalla había tenido una visión en la que se le apareció un ángel vestido de blanco con un estandarte verde diciendo que iba a ganar en esa batalla. Hay una tradición de un visir del rey de la Taifa de Almería
del siglo XI, en la que escribe unos versos al pendón que ondeaba en la Alcazaba de Almería, una verde bandera que se ha hecho de la aurora blanca un cinturón, despliegue sobre ti un ala de delicia, por ejemplo. Y se cuenta que esa es la referencia más antigua que hay al color verde y blanco vinculado a Andalucía. Sí, pero a lo que iba yo con la bandera es que esa portada de una bandera que cae desde la Giralda con las letras, con la palabra autonomía. Eso fue en febrero de 1977, cuando todavía no estaba legalizada la bandera de Andalucía. Y fueron militantes del entonces PSA, Partido Andaluz, del Partido Andalucista, que viven, están entre nosotros y que los conozco a todos ellos, los que se subieron con la bandera escondida debajo del abrigo y la desplegaron. Y fue aquello un impacto. Sí. La gente de mi generación, ese póster lo teníamos con chinchetas en los cuartos. Era el póster de cabecera que yo... Pero, ¿qué hay de cierto? ¿Esa bandera realmente se perdió en Barcelona? ¿En el Camp Nou? ¿Fue requisada? Efectivamente, esa bandera se la llevó un andalucista de aquellos años, de los años 70, a Cataluña. Esa bandera se sacó en un partido Betis-Barça. Esa bandera, el servicio de seguridad del Barça la requisó y se perdió en el jaleo de aquellos momentos. La historia es cierta. Qué curioso. También es cierto que la bandera andaluza es la más antigua de Europa. Esos versos de finales del siglo XI, de Abu Asbagh, del visir del rey de la Taifa de Almería, es la referencia más antigua que hay a los colores verde y blanco vinculados a uno de los precedentes históricos de Andalucía, como es ese reino taifa de Almería, como ese esplendor de las taifas andaluzas en el siglo XI. Bueno, estamos siendo muy didácticos. A mí me encanta, Silvia, porque tenemos aquí a José Luis Villar. Si queréis también plantearle alguna cuestión o reflexionamos con él sobre la importancia de este día. Sí, pues buenos días, José Luis. Hola, buenos días. Me está encantando la exposición que nos está haciendo, porque es verdad que la historia de Andalucía, desgraciadamente, es muy desconocida y quizás se ha divulgado poco y mal por intereses de algunos. Yo le quería preguntar, usted estuvo en el Partido Andalucista, conoce bien la historia del andalucismo, estamos viendo cómo ahora existe ese resurgir del sentimiento andalucista, hubo un partido andalucista que ya se disolvió. ¿Usted cree que ese sentimiento, ese resurgir podría cristalizar en un partido político? ¿O parece que hay otros que se lo están atribuyendo o asumiendo? Vamos a ver, los historiadores, cuando hacemos el análisis ese, estamos distinguiendo lo que fue la primera generación del andalucismo, que fue el andalucismo histórico, lo que fue la segunda generación del andalucismo, la que encabezó Alejandro Rojas Marcos desde la primavera del 65 y que cristalizó en lo que fue el Partido Andalucista hasta 2015, en el que se disuelve, y se habla de que puede haber una tercera generación de andalucistas. ¿Esa tercera generación cristaliza en una organización política o no? Va a ser voluntad de los ciudadanos, va a ser voluntad de la gente que cristalice o no. La primera generación sí cristalizó en organizaciones, la Junta Liberalista de Andalucía de las Infantes, los centros andaluces antes. La segunda generación sí cristalizó también en un partido político, el Partido Andalucista. ¿Ahora qué pasará? El tiempo será el que nos lo diga. Y cada una de esas generaciones tuvo sus éxitos, sus logros. Blas Infante consiguió crear el líder andaluz y consiguió que se hablara de autonomía durante la Segunda República. Bueno, la segunda generación, los logros ahí están. Andalucía tiene una autonomía de primera gracias a que existió esa vanguardia que movilizó al pueblo andaluz en su conquista. En la actualidad hay muchísimos brotes. Hombre, hay cosas muy interesantes hoy día, lo habéis sacado antes en el debate. Esa segunda generación que está ya en los cielos, que ya murió, parece que sigue haciendo milagros, como muchos mártires, ¿no? Que el Día de la Bandera se haya establecido y que el 4 de diciembre, que es un día histórico para Andalucía, se haya recuperado, es fruto de la propuesta de Rojas Marcos, el líder de esa segunda generación andalucista, el presidente de la Junta. Claro. Lo que estabais hablando antes de la defensa del habla andaluza, que fue una reivindicación de los andalucistas de siempre, ha sido consecuencia de la propuesta que Rojas Marcos le ha llevado al presidente de la Junta, Moreno Bonilla, de firmar ese protocolo y desarrollarlo. Es decir, eso está ahí, eso está latente. La pregunta que me hacía, yo he venido más como historiador, que sean los políticos, sean los que hablen de ello. Pero ¿por qué no termina de cristalizar? Porque hablábamos eso, de que ahora mismo el andalucismo parece que es transversal. De hecho, pues el hecho de que sea la Junta y el PP el que haya rescatado el 4 de diciembre es cuestionado por parte de los partidos más a la izquierda, que siempre han sido los que tradicionalmente han hecho, junto con el Partido Andalucista, la manifestación del 4 de diciembre. El PSOE había reivindicado más el 28F, pero pese a que ese andalucismo da la sensación de que sí que todos los partidos políticos lo quieren capitalizar, luego en las urnas
tanto, digamos, que en esa primera generación, porque Blas Infante en las elecciones tampoco es que tuviera mucho éxito. Es verdad que el Partido Andalucista consiguió representación en el Congreso, pero después del 28F en Andalucía tampoco es que tuviera una gran representación. ¿Por qué no acaba de cuajar, y ahora mismo con Adelante Andalucía un poco lo mismo, por qué no acaba de cuajar la parte política de ese andalucismo cultural y sociológico que sí que es tan atractivo? ¿Qué le falta ahí para que los andaluces voten a un partido? Ese es uno de los grandes enigmas que deben tener los andalucistas. ¿Por qué no consiguen que eso cuaje en una organización política propia? Hay muchas respuestas posibles y seguramente no hay una respuesta única, ¿no? Yo creo que una de ellas puede ser el que los andaluces se sientan satisfechos con el grado de andalucismo que las fuerzas políticas mayoritarias ofrecen y que no necesiten una oferta más específica. Podría ser una respuesta, esto es más del ámbito de la sociología que el de la historia o que del derecho, ¿no? Podría ser una de esas respuestas, ¿no? Pero también podría ser pues que las organizaciones políticas andalucistas no ofrezcan un proyecto capaz de generar confianza. Eso también es obvio, esas cosas también pasan, ¿no? Pero eso tiene que ser la realidad, el día a día el que lo vaya demostrando. Yo me quedo, dentro de todo eso, con la parte de los éxitos conseguidos, ¿eh? Blas Infante, que no tuvo éxito electoral, sí consiguió el que se hablara durante la Segunda República de alguien que no contaba cuando se pone en marcha la Segunda República, el Pacto de San Sebastián del 30, con los partidos republicanos, solo firman los nacionalistas catalanes para traer la República. Y de repente Andalucía está en el mapa. La segunda generación andalucista consigue nada más y nada menos que convertir a Andalucía en nacionalidad histórica, que entra en el pelotón de esa nacionalidad histórica. Ese logro está ahí. Aprendamos de la historia y a mí lo que me interesa es eso, que los andaluces seamos capaces de darnos cuenta que si queremos podemos conseguir que las cosas cambien, que no tenemos un destino que nos lleva a la ruina. Ajá. El destino no lo construimos nosotros. Fran. Yo le doy una tercera línea a seguir que explica un poco la pregunta que ha hecho la compañera, que es también del ámbito sociológico, y a lo mejor es que el sentimiento de compatibilidad del sentimiento andaluz y español en Andalucía es el más grande de todo el Estado. Y eso hace que cuando hay una idea de andalucismo excluyente del sentimiento español, como pasa en otras regiones respecto a la identidad propia, eso hace que mucha gente lo rechace, ¿no? Y eso, quiero decir, explica en gran parte que quieren que haya un andalucismo, como digo, convergente y complaciente con la idea de también la pertenencia a la idea de España. Yo elegí estudiar historia, como usted, y elegí una asignatura en su momento que no existía, que la implantaron en la Universidad de Córdoba, como era Historia de Andalucía, precisamente para conocer la historia de mi tierra. Y se hablaban de algunas cuestiones que ya por entonces se debatían, y una de ellas era la figura de Blas Infante. Porque ya hubo una corriente que en los últimos años ha vuelto a digamos, levantarse, como que el padre de Andalucía no debería ser Blas Infante, sino Fernando III el Santo. Yo le quería preguntar, ya que hemos retrocedido al siglo XI para encontrar el origen de los colores de la bandera de Andalucía, ¿qué tiene cierto esa corriente historiográfica que sitúa a Fernando III como la persona que unificó en esa reconquista los territorios andaluces y que luego modernizó la figura de Blas Infante para que haya esa dualidad de a quién habría que atribuirle la verdadera paternidad, si hay una paternidad, del andalucismo, de Andalucía, sea la Andalucía de la edad medieval, la edad moderna o la edad contemporánea? Uf, vaya pregunta, tenemos poco tiempo. Hasta las 2 de la tarde. En haber estudiado historia Es una pregunta fantástica, ¿no? Y yo le he dedicado, y en el segundo volumen de la historia del Partido Andalucista, que tengo en imprenta, perdonen que hable de mi libro, Claro. le dedico un capítulo entero a esa revisión historiográfica. Mi opinión de historiador, la historia de una sociedad no es esto sí, esto no, sino que es muy parecido a un milhojas, ¿eh? Son capas que se van sobreponiendo una sobre otra y la capa de encima de todo es el presente. Pero esa capa de arriba del todo, del presente, es imposible de entender sin todas las capas que han estado por debajo. Ninguna de esas capas de debajo es la del presente, todas esas son del pasado, pero son imprescindibles para entenderla arriba. Andalucía no puede entenderse sin los 8 siglos de Al-Ándalus. Al-Ándalus no es algo exógeno a la historia de Andalucía, sino que es parte de la historia de Andalucía. Y de la misma manera Andalucía no puede entenderse sin el siglo XII, XIII, XIV, XV, Claro. hasta el siglo XIX, ¿no? Claro. Así es como hay que interpretarla, ¿no? Bueno. Y Blas Infante, ¿por qué se le hace padre de la patria andaluza en 1983, el Parlamento de Andalucía por unanimidad?
porque es el que pone en marcha el proceso de toma de conciencia de pueblo. Y esa es la razón de elegirlo. La Infante no era historiador, evidentemente no, le gustaba mucho y escribió cosas de historia. Y como interesado en la historia, su gran logro fue precisamente ser el primero en Andalucía que revalorizó la parte de historia andalusí. El primero que hizo una revisión historiográfica frente a la tradicional que teníamos en España del siglo XIX, que al andaluz no es nuestro, al andaluz son de gente de fuera. 8 siglos de gente de fuera aquí, esos 8 siglos son también nuestra historia. Y ese es el mérito que tiene. Evidentemente, no por el historiador, también dijo cosas que a lo mejor son muy cuestionables, ¿no? Pero a mí el tema de las capas me gusta. Sí, y mirando al futuro. Y mirando nos al hemos futuro, ido muy a la historia, vamos a mirar al futuro. ¿Los jóvenes de hoy en día cree usted que entienden el valor de un 4 de diciembre como el que hoy estamos festejando? Lo descubren. ¿O todavía nos queda por recorrer ese Los camino? descubren y lo están descubriendo. Yo tengo una anécdota muy interesante que me ha pasado en el curso. Yo doy un curso que se llama Derecho Público de Andalucía, donde se explica el proceso autonómico, el Estatuto de Autonomía, la organización de las competencias, etcétera, ¿no? Y una clase le dedicamos a debatir el proceso autonómico entero, ¿no? Y la bibliografía que les doy, lo que leen, etcétera, y sobre eso debatimos. Y este curso, eso fue hace 15 días, un grupo de 30 y tantos chavales. El debate al final dice, vamos a ver, los chavales lo que me dicen, 19, 20 años, pero es que en realidad el verdadero Día de Andalucía debía ser el 4 de diciembre con las cosas que hemos leído y no el 28 de febrero. Sale de ello en el debate. ¿Y por qué? Porque se dan cuenta que el 4 de diciembre fue una acción unitaria y popular. No nos olvidemos que es que, por ejemplo, he visto el otro día la convocatoria del 4 de diciembre en la provincia de Jaén. Convocaban Alianza Popular, UCD, el PSOE, el Partido Andalucista, el Partido Comunista, el Partido del Trabajo, el Movimiento Comunista de Andalucía. Eran todos los convocantes, desde un lado a otro. Puede haber cosa más apasionante que convoquen todos los partidos. Hoy día se imaginan ustedes una convocatoria de todos esos partidos para algo. Imposible. Nada. Bueno. Eso fue el 4 de diciembre. Bueno, pues mirando al futuro todavía pues nos queda muchísimo. Hay que seguir reivindicando la importancia de este 4 de diciembre. Y yo le doy las gracias, profesor Villar. No, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Un placer. Y acercarnos un poquito de esto, porque viene bien en la televisión pública también conocer cómo surge, ¿no? Y todo lo que hay documentado y no documentado, porque falta mucho todavía. Mucho. Hay que seguir investigando. Gracias. Gracias de nuevo. Bueno, nos vamos a Canal Sur Radio. Hoy está allí Charo Jiménez. Abrimos